Bienvenidos a Héroes de nuestro tiempo. Los acompañamos María Inés Espinosa y Hernán Darío Cadena, hoy con un programa dedicado a la libertad religiosa, enfocado concretamente en cómo es posible lograr el diálogo y la convivencia interreligiosa. Hola, Hernán. Hola Marinés, así es, tal como dices, pues saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en las distintas frecuencias de Radio María o por internet. Bienvenidos. Bueno, y como ya es costumbre, antes de iniciar, encomendemos este programa y a Colombia y a todos nuestros oyentes al buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar con ellos la cruz. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Amén. Bien, recordemos que el mes pasado fue el lanzamiento del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, documento elaborado por la Fundación ACN. Y su contenido no se agota, Marinés, sino por el contrario, nos sigue convocando a analizar este tema de tanta relevancia, el derecho a la libertad religiosa. Y para entrar en este contexto, escuchemos el siguiente informe que nos presenta algunas de las principales conclusiones de este estudio. Escuchemos. Basado en una evaluación de países de todo el mundo, el informe de ayuda a la Iglesia que sufre sobre libertad religiosa en el mundo 2021 concluye que las violaciones de este derecho humano fundamental se han expandido y acelerado significativamente desde nuestro último análisis en 2018. Cerca de 4.000 millones de personas viven en los 26 países clasificados como naciones que sufren los ataques más intensos a la libertad religiosa. Casi el 50% de estos países se encuentran en África. En los 2 últimos años, los grupos yihadistas transnacionales que persiguen sistemáticamente a todos aquellos que no aceptan la ideología islamista extrema han consolidado su presencia en el África subsahariana. Si bien una gran parte del territorio no es accesible para los trabajadores de ayuda humanitaria, los gobiernos no pueden o en algunos casos aparentemente no quieren abordar el problema. Solo recientemente se han establecido grupos de trabajo multinacionales para ayudar a los gobiernos locales. En Asia, China y Corea del Norte son los peores infractores, donde la libertad religiosa es inexistente, al igual que la mayoría de los derechos humanos. En China, el control estatal es cada vez más opresivo. La vigilancia masiva, incluida la tecnología refinada por inteligencia artificial, un sistema de crédito social que premia y castiga el comportamiento individual y la represión brutal de grupos religiosos y étnicos refuerza la supremacía del Estado. Esto es particularmente evidente a través del internamiento masivo y los programas de reeducación coercitivos que afectan a más de 1 millón de uigures, en su mayoría musulmanes, en la provincia de Xinjiang. En Myanmar, los continuos ataques contra cristianos e hindúes en el estado de Kachin han pasado desapercibidos debido al ataque masivo y en varias fases por parte del ejército y otros grupos armados contra el 1 millón de rohingyas, en su mayoría musulmanes, en el estado de Rakhine. Un desafío cada vez mayor a la libertad religiosa en Asia proviene de la expansión de los movimientos nacionalistas étnico-religiosos. La tendencia afecta a miles de millones en este continente, principalmente en contextos democráticos o semidemocráticos, como en la India de mayoría hindú y Sri Lanka y Myanmar de mayoría budista. El profundo impacto de las violaciones de la libertad religiosa es muy evidente en Pakistán, donde mujeres y niñas vulnerables de grupos religiosos minoritarios son secuestradas, violadas y obligadas a cambiar su fe en las llamadas conversiones forzadas.
Estas niñas y mujeres se convierten en esclavas cuando sus derechos se les niegan de manera tan completa. En los 36 países marcados en naranja en nuestra categorización, no se goza ni se garantiza constitucionalmente la plena libertad religiosa. Durante el periodo que se examina, el presidente Erdogan de Turquía tomó medidas para posicionar al país como una potencia sunita global, amenazando los derechos de otras religiones en el proceso. Como lo demuestra la conversión de Hagia Sofia en Estambul en una mezquita, el Islam se promueve en todos los aspectos de la vida pública. En algunos estados de Oriente Medio, de Asia Meridional y Central y en los países de la ex Unión Soviética, la libertad de culto está garantizada, pero no la plena libertad religiosa. Además, en algunos países la conversión de la religión mayoritaria está prohibida por ley, mientras que en otros se suprime como resultado de fuertes presiones sociales. La pandemia de COVID-19 ha tenido profundas implicaciones para los derechos humanos, incluido el de la libertad religiosa. Los grupos militantes se han aprovechado de los gobiernos distraídos por la necesidad de concentrarse en hacer frente a la pandemia. En África, por ejemplo, los extremistas islamistas han aumentado los ataques, afianzando así controles territoriales y reclutando nuevos miembros. Los prejuicios sociales preexistentes contra las comunidades religiosas minoritarias también llevaron a una mayor discriminación, por ejemplo, en Pakistán. Organizaciones benéficas musulmanas negaron a los cristianos y miembros de otros grupos religiosos minoritarios el acceso a alimentos y a ayuda médica. En Occidente, las medidas de emergencia tomadas en respuesta a la pandemia afectaron la libertad de reunión y la libertad religiosa, lo que provocó críticas y debates. En este informe hemos introducido por primera vez una nueva categoría titulada Países en Observación, donde hemos notado nuevos factores que podrían tener un impacto significativo en la libertad religiosa en el futuro. La evidencia para esta categoría son las manifestaciones violentas en América Latina, donde los manifestantes atacaron y destruyeron símbolos religiosos y propiedades. En algunas regiones se llevaron a cabo crímenes violentos de odio contra líderes religiosos y feligreses. El Papa Francisco ha definido lo que él denomina persecución educada, en lo que los nuevos valores y las normas culturales han relegado a las religiones a lo que él llama la silenciosa oscuridad de la conciencia individual. Por ejemplo, en Occidente, el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos para los profesionales de la salud en relación con cuestiones relacionadas con el aborto y la eutanasia ya no está protegido de manera significativa por la ley. Pero el periodo que se examina también ha experimentado una mejoría significativa. Hubo un proceso importante en términos de diálogo religioso y líderes religiosos pudieron desempeñar un papel cada vez más importante en la resolución de conflictos, ayudando a llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones. Las visitas del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos dieron como resultado la firma de un documento titulado Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia. Los dramáticos acontecimientos mundiales en África, Asia o en Oriente Medio han provocado un aumento sin precedentes en la más grave de las denuncias, a saber, el genocidio. El informe de libertad religiosa refleja la misión de ACN de ser una voz para aquellos que están sufriendo y son silenciados como resultado de la persecución. Como dijo el Papa Francisco en 2015, en un mundo donde varias formas de tiranía moderna buscan reprimir la libertad religiosa, es imperativo que los seguidores de las diversas religiones unan sus voces para pedir paz, tolerancia y respeto por la dignidad y los derechos de otros. Muy bien, con este informe quedamos en contexto, pero también, ¿por qué no decirlo?, algo preocupados por lo que el informe nos presenta. En conclusión, como decíamos al iniciar el programa, el tema no se agota para nada. Sí, sin embargo, también debe ser un llamado a actuar de maneras concretas, ¿no? Para garantizar realmente el derecho de la libertad religiosa o a tener libertad religiosa y a generar escenarios en donde se evidencie que es posible desde distintas orillas de la fe,
convocar a la verdadera convivencia respetuosa y pacífica. Claro, María Inés, por ejemplo, en el evento que sirvió de marco al lanzamiento del informe en Colombia, en nuestro país, se desarrolló un conversatorio de carácter interreligioso muy enriquecedor, pero sobre todo muestra clara de que es posible lograr acuerdos para dialogar e interactuar pacíficamente. Este conversatorio realmente fue un gran momento en donde representantes del catolicismo, el judaísmo y el islam estuvieron de acuerdo en que es necesario fomentar el diálogo fraterno para luchar en un frente común por la defensa del derecho fundamental a la libertad religiosa, que en este momento está pues vulnerado. Tal cual, María Inés. En el evento participaron, mira, los siguientes personajes: Marcela Zimansky, editora en jefe del informe de libertad religiosa; Marcos Pekel, que es el director de la comunidad judía en Colombia; el Sheikh Ahmad Tayel, que es el director de la mezquita Abu Bakr en Bogotá; y Monseñor Edgar Aristizábal, que es obispo de la diócesis de Yopal y a la vez presidente de la Comisión de Promoción de la Unidad del Diálogo de la Conferencia Episcopal de Colombia. Pues unos invitados de lujo. Nosotros que estuvimos ahí presentes nos emocionamos hasta la médula de ver cómo se trataban de manera tan fraternal. Cada uno de ellos nos aportó su mirada, su visión del tema y nos dio claves para acercarnos y coincidían, ¿no, Hernán? En acciones concretas de cómo nos podemos unir, cómo podemos garantizar el derecho a la libertad religiosa y que realmente es posible tener una convivencia pacífica. Por ejemplo, Marcela Szymanski fue enfática en manifestar que las personas del común, o sea, nosotros, los ciudadanos de a pie, somos quienes debemos recordar al mundo entero cuáles son nuestros derechos, porque al final, si no somos nosotros los que reivindicamos esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Cierto? Convirtiéndonos nosotros realmente en la primera línea de defensa de las libertades y especialmente la de la libertad religiosa. Marcela utilizó una figura interesantísima que además la hemos repetido nosotros porque nos pareció que hace un símil pues que describe muy bien lo que va pasando y es el tema de la figura del tejado, ¿no? Que poco a poco se van cayendo las tejas, pero yo creo que para no contar esto, más bien oigamos a Marcela cómo le explicó que es muy interesante, Hernán. Pues mira, sí, es una tendencia así generalizada en la que los gobiernos que se dicen o se creen o son todavía medio híbridos democráticos están creyendo aplicar el derecho de una manera igual, pero al final resultó que no era tan igual, unos eran más iguales que otros. Y en esta situación del COVID, ¿verdad? Se está llegando a una clara discriminación contra la gente que es creyente y es muy difícil de explicar, salvo por lo que decía también el profesor Pekel, que es la ignorancia, pero es algo que también resalta en nuestro informe, que se ha devaluado mucho, o sea, hay una contradicción muy fuerte en Occidente, sobre todo, acerca del valor de la educación en materia religiosa. Mientras que todo el mundo le receta a los países de persecución es que necesitan más educación, tienen que aprender a conocer al otro, etcétera, todo lo que estamos, todo el mundo de acuerdo. Hay dinero enorme en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en los programas de desarrollo para que haya programas de educación que se encuentren los jóvenes de diferentes religiones, etcétera, etcétera. Mientras tanto, ¿qué están haciendo en Europa? Solamente en estos años que cubre nuestro informe, se eliminaron las clases de religión en casi todos los países. ¿Sí? Ni siquiera se reemplazaron por un curso de ética. No había o ética o nada, así. Entonces, como la mayoría de los jóvenes, pues como que ética o nada, pues nada, por supuesto. Entonces, mientras está pagando todo el dinero de los contribuyentes europeos para que enseñen diversidad religiosa en Pakistán, en Bélgica ya no hay clases de religión. Entonces, ese desconocimiento que se está fomentando, como también ya lo han expresado, ¿verdad? Ni se encuentran en la clase, ni se encuentran en la calle, porque dicen, qué barbaridad, ya ven cómo se irrita a la gente si pones una escena de Navidad, y cómo se irrita a la gente si pones ahí un símbolo de la religión, de alguna fiesta judía, del Ramadán, de alguna cosa, la gente se irrita y pues nada, ningún símbolo religioso. Entonces, ni lo ven, ni lo oyen,
Y entonces llegamos a una circunstancia en la que la intolerancia y el odio está listo para que los niños y los jóvenes lo crean inmediatamente y llegar a circunstancias, por ejemplo, como la de que ya no se puede ni hablar de la religión en ciertos lugares, como sucedió en Francia, ¿verdad? Que los padres de familia inmediatamente decidieron que si el profesor francés había hablado de Charlie Hebdo, seguramente había sido para insultar a la religión en lugar de simplemente explicar lo que había pasado. Y lo mataron, ¿verdad? Al profesor Samuel Paty. Y este tipo de situaciones fomentadas por la ignorancia también llevan, por ejemplo, en casos como en Inglaterra, que llega un musulmán de Irán, por ejemplo, que está buscando asilo, y entonces lo entrevistan ahí el oficial de migración, y entonces no entiende nada de la religión, no entiende por qué no es lo mismo, por qué no se quiere ir a vivir ahí ese barrio en el que están todos los de Qatar, y etcétera, etcétera. Y entonces incluso lo llegan a deportar, y nadie le quiere creer que corre peligro de muerte ahí en su país, porque hay una ignorancia increíble, un nivel de, como dicen mis colegas de Inglaterra muy educadamente, es el analfabetismo religioso. Y eso es uno de los mayores problemas de los que estamos sufriendo ahora, porque en el Parlamento Europeo estaban discutiendo hace 2 semanas, bueno, si te van a matar por tu religión, pues cámbiala, ¿cuál es tu problema? Si te están atacando por estar vestido así, pues cámbiate de ropa, ¿no? Igualito, exactamente en el mismo nivel, estaban discutiendo en el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, considerando que una religión es algo que se cambia como la ropa, igualito, idéntico, y que si te atacaron es por tu culpa, igual el mismo razonamiento de que la víctima es culpable como con la violación o como los abusos sexuales. ¿Quién te manda a salir vestido así? Igualito, ¿para qué? ¿Por qué te vistes así? ¿Para qué enseñas de qué religión eres? Es tu culpa, cambia de religión o escóndela. Y entonces es aquí donde es nuestro deber, somos la primera línea de defensa, que tenemos que recordarle a todo el mundo cuáles son nuestros derechos y sus obligaciones a los del gobierno. Si ellos son los que firmaron la Declaración de Derechos Humanos, si ellos son los que firmaron uno o todos de los 18 tratados de derechos humanos que existen en el mundo, de los cuales hay 173 países que son signatarios o bien partes de estos acuerdos. Hay que recordárselo, porque si no hay, estaban hablando hace rato también de cómo va llegando la discriminación y la pérdida de los derechos humanos. Es gradual. Les digo que es como las tejas de un techo que se van volando una por una, y el que está dentro de la casa dice, bueno, me hago para acá y no me cae el agua, me hago para acá y no me da el sol, y sí, y se van cayendo las tejas, se rompen, se vuelan, hasta que queda completamente al descubierto, y entonces llega la tormenta y pierde absolutamente todo, y si hubiera reparado la primera teja. Igualito, cuando llegó ISIS a Mosul, no llegó de la noche a la mañana, ya llevaba años atormentando a toda gente moderada que vivía en Mosul. Los uigures en China, ¿sí? Desde 2014 los empezaron a meter en los campos de internación y como de concentración. 2014, y apenas ahora Inglaterra finalmente, Estados Unidos finalmente abrieron la boca para decir eso no se hace. Entonces, eso es algo que avanza poco a poco, lo estamos viendo en nuestra propia cultura. Te van quitando el derecho a educar a tus hijos como quieras, y eso es el artículo 18.4 del Pacto Global de Derechos Políticos y Civiles, ¿sí? De que seguramente Colombia es firmante. Y tantos otros derechos que están ahí bien estipulados, que los gobiernos firmaron, y los gobiernos en turno ya se les olvidó o creen que nadie los está viendo. Pero este informe, por ejemplo, esta reunión, esta conversación que estamos teniendo, debería de servir para decirles, ¿sabes qué? Yo sí te estoy viendo, yo sí sé qué estás haciendo, y ya no lo puedes seguir haciendo tan fácil. Varios lugares nos están tratando a todas las religiones, tratando de barrer debajo del tapiz a todos juntos, ¿sí? Y estamos en esta lucha, estamos juntos, pero tenemos que demostrarlo. Nos tienen que ver y nos tienen que oír juntos. Así como nos contó Marcela, tal cual el tejado que primero deja filtrar unas gotas y después ya se mete todo el agua. Así mismo ocurre con los derechos, con todos los derechos, pero especialmente en el terreno religioso, y por eso, tal como ella lo insistía, no se puede callar frente a los abusos y las restricciones de la libertad.
En ese sentido, Marcela resaltó la importancia de un evento justamente como ese conversatorio interreligioso, porque reiteramos, como ella misma lo dice, somos la primera línea de defensa. Otro de los invitados a este evento, el profesor Marcos Pekel, de la comunidad judía, expresó directamente que no se trata simplemente de tolerar, sino de respetar, entender a los otros, así ellos piensen distinto. También manifestó el profesor Pekel que sobre todo en el último siglo, especialmente en Occidente, se han construido una serie de mitos alrededor de la religión, esas concepciones que terminan generando dinámicas en contra de la religión y las personas de fe, que es la que se ve actualmente en los medios, en la academia, incluso en el ámbito político, como menospreciando a las personas religiosas, ¿no? Entonces el profesor Pekel también expone de una manera muy interesante y muy vehemente esta postura. Escuchemos al profesor Pekel. Creo que en Occidente en el último siglo se han construido una cantidad de mitos alrededor de la religión, que la religión es de los pobres, que la religión es de los ignorantes, que la religión atrasa a los pueblos, que los países más pobres son donde hay más religión y los países más avanzados donde menos hay religión, que el secularismo es el modelo perfecto para seguir, el secularismo extremo, que en un estado laico nadie puede invocar a Dios porque está violando la ley. Y entonces toda esa serie de mitos que se han construido alrededor de la religión y de las personas religiosas y las personas de fe por parte de la academia, por parte de esas políticamente correctos que ven desde un pedestal a las personas religiosas como aquellos que tienen problemas, entonces acuden a Dios porque no saben cómo resolverlos, terminan generando una dinámica contra la religión, que es la que nosotros estamos viendo permanentemente. Los vemos en los medios, lo vemos en la academia, los vemos en la sociedad, lo vemos en los políticos, lo vemos en los parlamentos, donde los discursos antirreligiosos parece bien recibidos en muchos casos por esa razón. Y para deshacer esos mitos, como digo, es necesario hay cosas que no se conocen. Mire, hablábamos del COVID. Usted no puede imaginarse la labor social que hicieron las comunidades religiosas, que suple las falencias de los estados. La labor social... ¿No se cuenta? No, porque a los medios no les gusta difundir noticias de las religiones por los mismos mitos y perjuicios que yo le decía. Son mitos que han sido construidos realmente desde lo alto hacia abajo. La labor que las confesiones religiosas en Colombia en el tema del COVID ha sido impresionante. O sea, centenares de miles de mercados, se le ha dado ayuda sociológica a la gente, ayuda en salud mental, se ha reconstruido sus casas, y eso el Estado no tiene cómo responder en momentos en que las confesiones religiosas suplen esa necesidad del Estado en las regiones, en las provincias, en las ciudades mismas y en los barrios en las ciudades. Por lo tanto, creo que estamos en un debate donde, como digo, el debate de mostrar la religión, primero que todo, como lo que es, que no es una amenaza a nadie, que el que quiera ser ateo, que sea, que el que quiera creer en 1000 dioses, que crea, el que no quiera creer en nadie, pero en la medida en que nosotros no logremos pasar ese mensaje, que la religión no es algo del pasado, no es algo de los ignorantes, no es algo que alguna vez fue y ya no, que después de la Revolución Francesa o el decreto de la laicidad en Francia en 1905, ya la religión deja de tener un lugar en el mundo. Es necesario que nosotros mostremos que no es así, y no lo mostremos con argumentos, sino con hechos, con realidades que son clarísimas y que la gente las debe entender y las va a entender. Como digo, tenemos una tarea por hacer y estamos haciéndola y todavía nos falta mucho para completarla. Pues sí, ha habido decretos, ha habido muchísimos avances, ha habido buenas intenciones, pero sin embargo, como vimos en los informes y como lo vimos nosotros en nuestras comunidades, la discriminación por asuntos religiosos o por motivos religiosos, la persecución religiosa
aún está vigente en el mundo, y no importa si usted viene de un país muy avanzado, entre comillas, o viene de un país, entre comillas, pobre, o de un país en África, o un país en Asia, o en América, los prejuicios por motivos religiosos siempre han existido. Y a pesar de, como digo, los avances que ha habido, todavía hay muchísimo camino por recorrer. Esto tiene que ver primero que todo con ignorancia de pronto de que el trasfondo de la religión es tratar de lograr una convivencia, no que todos pensemos igual, ni creamos en el mismo Dios, ni nos comportemos igual, pero que sí respetemos. Por eso yo no trato de evitar usarla, aunque a veces toca la palabra tolerancia, que significa tolerar. Yo no quiero tolerar, yo quiero respetar a los que piensan distinto, quiero entenderlos, y quiero entender que lo que ellos hacen, lo que ellos piensan no es una amenaza para mí, así ellos piensen distinto. Pero lamentablemente pues nos falta mucho camino por recorrer en eso. Creo que la educación es clave, pero también la convivencia y obviamente también la ley. Si se imponen límites en la libertad religiosa, acá no hay que hacer ni tolerancia, ni tolerarlas, ni respetarlas, sino combatirlas, porque no debemos por qué de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, aceptar ninguna restricción a nuestro derecho a practicar cualquier religión. Ahí sí, eso de poner, perdóneme, de poner la otra mejilla a nosotros para que nos sigan restringiendo, yo creo que hoy en día en el siglo XXI no es la actitud. Y creo que la actitud, nosotros como comunidad judía, como Congreso Judío Mundial y como Congreso Judío Latinoamericano, tenemos clarísimo que, como decía Marcela, si se cae una teja, eso es señal de que se van a caer todas. Entonces, antes de que se caigan todas, nosotros no vamos a corrernos al lado para que la otra siga ahí goteando, sino vamos a hacer todo lo necesario para que esa teja vuelva a su lugar, vamos a hacer todo lo necesario para combatir cualquier restricción, por mínima que sea, venga de donde venga a las instancias oficiales o venga a instancias no oficiales. Y esa es nuestra política y eso es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Yo me quedo con esas palabras del profesor Marcos Pekel. No se trata solo de tolerar, sino de respetar. Y pues según lo que él decía, las personas que profesan la fe que profesen deben enarbolar el mensaje de que la religión no es algo del pasado, que no es algo de los ignorantes, ni representa una amenaza. Y eso se demuestra con acciones más que con argumentos, porque por su parte también Ahmad Tayel, el sheikh que nos acompañó, de la religión musulmana, mencionó que si bien es cierto que hay muchas minorías que sufren persecución, también se debe tener en cuenta que algunas mayorías en algunos países sufren a manos de unas minorías religiosas, como ocurre en Siria. Con este ejemplo palpable indicó que el sectarismo no debe existir en la época actual, pues es fuente de intolerancia y persecución. El señor Tayel, una persona muy agradable, además insistió en la importancia de conocer bien la realidad de las confesiones religiosas. Él decía que en el caso musulmán todos deberían conocer la verdadera concepción del Islam acerca de la mujer, la opinión ajena y la ciencia, o sea, sobre estos 3 puntos. Él decía sobre la mujer, sobre la opinión ajena y sobre la ciencia. Escuchemos al Sheikh cómo se refirió a esto, que yo creo que nos puede ilustrar bastante, porque a veces nosotros también, los cristianos católicos, estamos un poco sesgados con respecto al pensamiento de otras religiones. Escuchemos. Sobre los cuales nos enfocamos o nos debemos enfocar los que estamos tratando de abanderar la religión o representar ciertas perspectivas religiosas en el mundo, tratar de hacerle ver al mundo cómo vemos nosotros por ejemplo, musulmanes, cristianos, judíos, etcétera, etcétera, cómo vemos, por ejemplo, a la mujer, cómo vemos, por ejemplo, a la opinión ajena, qué opinamos acerca de la ciencia. Son 3 puntos: la mujer, la opinión ajena, la ciencia. Repito, la mujer, la opinión ajena y la ciencia. Siempre que logremos hacer entender al mundo que nosotros no somos enemigos de la mujer, no somos enemigos de la opinión ajena, no somos unos supersticiosos
enemigos de las leyes naturales, tratando de desafiar a la ciencia con milagros. Si logramos hacer esto, yo creo que nosotros llegamos a nuestros objetivos y crear, tender más puentes con todas esas corrientes que forman una sola sociedad. Lastimosamente, en la vida real, en la vida concreta, todavía nos falta muchísimo, inclusive no estamos de acuerdo sobre ciertos conceptos. Por ejemplo, nosotros muy buen informe, muy buena presentación, la presentación realizada por nuestra nueva amiga, en mi caso nueva amiga, Marcela, pero yo creo que siempre hablamos, por ejemplo, sobre la... qué pena salir del tema un poquito, siempre hablamos sobre la libertad religiosa pensando que la libertad religiosa incumbe por ejemplo, o está relacionada con el sufrimiento, por ejemplo, de algunas minorías. Yo creo que la libertad religiosa algún día va a llegar a entender que también algunas mayorías en algunos países a veces sufren también a manos de algunas dictaduras que tratan de utilizar una minoría religiosa en contra de la mayoría. Eso sucede en Siria. Siria, nosotros, la oposición, por ejemplo, decir, no estamos en contra de Bashar al-Assad porque su color religioso es tal. A mí no me importa la religión de nadie, de Bashar o de cualquiera. Pero nos importa que sea un líder, por ejemplo, un líder democrático, un líder respetuoso, un líder que no emplee, por ejemplo, no use el sectarismo a su favor, porque no debe haber sectarismo en el siglo XXI, en el año 2021, no debe haber sectarismo, ¿no? Entonces, la libertad religiosa no solamente, y a propósito, nos enfocamos muchísimo en nuestros informes muchas veces sobre, por ejemplo, ISIS. ISIS son criminales en contra de todos, de acuerdo con un informe realizado por un instituto militar estadounidense, creo que queda en New York, con cifras define el número de víctimas de ISIS, que son mucho más que el número de víctimas, por ejemplo, de musulmanes, más que no musulmanes. Entonces matan a más musulmanes que no musulmanes, a pesar de que escuchamos sobre lo que están haciendo en Mali, en África. Es lamentable, ese es un acto criminal. Esto va en contra no solamente de nuestros hermanos cristianos, esto va en contra de todos, ¿sí? De hecho, si me escucharan en este momento, los de ISIS me matarían también a mí. Me matarían también a mí antes de que hacerles daño a ustedes, ¿sí? Entonces son enemigos de todos nosotros y esos no están representando una política de Estado, son unos criminales como una pandilla unidos en contra bajo de cierto estandarte supuestamente religioso en contra del mundo entero a propósito, ¿sí? Pero yo creo que estamos andando bien porque confío en que vamos a llegar a entender también que la libertad religiosa también abarca esto, lo que acabé de decir, lo que está haciendo un gran dictador, grande entre comillas, gran dictador, si se puede utilizar esa palabra en este contexto, con el pueblo de Siria. Y hoy, antes del comienzo, les comenté que hoy murió uno de los opositores más importantes y es cristiano a propósito, se llama Michel Kilo. No ponen el nombre Michel los musulmanes a sus hijos a propósito. Michel Kilo es un cristiano en Siria que nos representa a todos. Hoy se murió, ¿sí? Y es cristiano y está en contra de la dictadura del Assad. El porcentaje de los cristianos en Siria en 1970, cuando llegó Hafez Assad, era más de 10%, más de 15%. Hoy en día son menos de 8% los cristianos en Siria. ¿Por qué? Lo que llamó el Papa la persecución educada, uno de los idiomas que manejo, en el cual cuando dices yo respeto, por ejemplo, a mi hermano cristiano, piensan que yo soy cristiano. No, yo no soy cristiano, pero él es mi hermano. Sin que sea yo cristiano, no tengo que ser cristiano para que respete yo. Respetar significa aceptar la existencia del diferente, coexistir con el diferente,
De hecho, para nosotros en el Islam, a propósito, y no es por pragmatismo, es algo que existe en el mismo cuerpo del Islam, que considera en el segundo capítulo del Corán, se considera la existencia de la diferencia una condición para que reine la paz en el mundo. Entonces, para que reine la paz debe haber diferentes. Por eso tenemos que invitar a que haya diferentes, porque si no sería aburridísimo. Sí, muy importante lo que nos decía el Sheikh. Especialmente me llamó mucho la atención esto de que no debe haber sectarismo en pleno siglo XXI, ¿no? Por otro lado, el representante de los católicos, nada menos que Monseñor Edgar Aristizábal, expresó su preocupación por esa tendencia actual a que lo religioso se traslade únicamente a la esfera de lo privado, como por allá oculto, ¿no? Y también se manifestó preocupado por la manera en que se trataba de disminuir o ocultar la presencia de Dios, ¿no? Como escondamos a Dios, escondamos la fe, que eso no hace parte de la sociedad actual, por supuesto. En ese sentido, dice Monseñor Aristizábal, que para contrarrestar tales situaciones, cada ser humano, respetando su expresión religiosa o su compromiso religioso, tiene que ser luz para recuperar el terreno perdido y volver a ese respeto hacia el ser humano, hacia su dignidad y hacia la institución. Muy acertado, Monseñor, y también muy aterrizado desde el punto de vista institucional. Entonces, escuchemos lo que Monseñor tiene para decirnos. Les agradezco este espacio tan interesante al hablar de la libertad religiosa. Cuando Dios nos crea para ser libres y cuando nos invita a buscar la verdad y la trascendencia y buscar el bien común. Pero entonces aquí vemos que ciertos grupos y ciertos movimientos quieren limitarnos. Hablar de una persecución religiosa, educada y ver todas estas situaciones tristes que vamos viviendo, y en ese informe que nos dio Marcela lo agradezco mucho al leer lo que nos correspondió leer, compartir y conocer esa realidad. En el lugar donde yo estoy, que es en Yopal, Colombia, es una región pequeña, muy bonita, pero donde uno dice, Dios mío, cuando leo y cuando escucho esta situación digo, qué terrible todo eso. La tendencia en el mundo es que lo religioso se convierta en una esfera de lo privado, y entonces buscan, como siempre, recortar esa presencia de Dios, de fe en la sociedad. Y parece ser como que todo lo que respira o todo lo que habla de religión se convierte en un enemigo. Y entonces van apareciendo estas situaciones. Unos grupos que buscan entonces perseguir, acabar, destruir todo ese tema de trascendencia de Dios a través de insultos, a través de algunas leyes. Yo creo que para nosotros es muy importante como iglesia seguir trabajando incansablemente en esa madurez, una comunidad, una sociedad que debe crecer, que debe madurar, no solamente en que hay pensamientos distintos, pero respetando, evitando la persecución, evitando los maltratos, evitando atacar a todo aquel que le parezca como un tipo religioso. Es más, a mí me causa tristeza que hemos perdido mucho ese respeto hacia el ser humano, hacia su dignidad y hacia la institución. Y entonces, si aquel es un musulmán, es enemigo. Aquel es un judío, es enemigo. Aquel es de tal grupo religioso. Y parece como que se convirtieron en un problema muy grave, y entonces vienen todas esas actitudes de persecución. El doctor Marcos Peque le hablaba de la tolerancia. Sí, hay que crecer en eso, en tolerancia, en ese deseo de ser instrumentos de paz y de misericordia. Siguiendo esa invitación de Jesús, dice, al mundo vino como luz, y el mundo prefirió muchas veces la tiniebla a la luz. Pero cada uno de nosotros, como seres humanos, y respetando su expresión religiosa o su compromiso religioso, tenemos que ser luz, y esa luz tenemos que hacerla a nivel global, viviendo una oración en común. Qué bueno que fortalezcamos la oración cada día y esas jornadas bellas de oración para trabajar por esos hermanos perseguidos, por esos hermanos que sufren,
Por ejemplo, la pandemia ha fortalecido muchas cosas de esas, también ha debilitado, pero no importa, hay que trabajar. Segundo, tomar conciencia. Qué bueno cuando uno escucha todas estas experiencias, va tomando conciencia de la realidad de tantos hermanos. Yo, después de esto, aprenderé a valorar mucho más lo que vivo aquí, frente a la situación de otros hermanos en el mundo entero. Tercero, ese apoyo a tantos hermanos perseguidos. Lo decía ahora el profesor Marcos Pekel. Como iglesia y entre nuestras entidades hemos servido a muchos hermanos. Uno ve la realidad aquí en Colombia ahora con los hermanos venezolanos. ¿Cuántos van y vienen? Esta es una región donde uno los ve caminar horas y horas y horas con sus pies lastimados. Niños que le dicen a uno: ay, padrecito, llevo 3 días sin recibir agua, sin bañarme, ¿me presta un baño? Oigan, qué cosa. Eso parece muy sencillo, pero es impactante cuando yo tengo eso. Entonces, esa ayuda a ese hermano, ayuda práctica, que se haga realidad. Luego la consejería, escuchar, animar. Hay dolor, hay desesperanza. Y finalmente seguir fortaleciendo este espacio como un diálogo interreligioso. Creo que eso es muy importante, entendiendo que ese verdadero sentido de libertad es buscar el diálogo, es un sentido evangélico que busca no condenar, sino animar como derecho fundamental de nosotros. Yo animaría a seguir adelante en esa bella tarea. Pienso que uno de los factores más importantes es vivir la fraternidad de unos con otros. Cuando yo reconozco la dignidad de ese ser humano, de cualquier clase y condición, pero lo trato con respeto. Creo que ha habido una confusión cuando hablamos de un Estado laico y hemos perdido como el respeto al ser humano y a la institución, cuando atacamos la iglesia, cuando quemamos la bandera, cuando nos burlamos del otro. Todos esos son signos claros de una discriminación y de un trato con desprecio. Y a veces no solamente cuestión de libertad religiosa, es porque nos parece que eso está bien. Entonces, creo que la fraternidad está allí, en ese amor de unos a otros, viviendo ese trato digno hacia el hermano. El Papa Francisco, creo que en la encíclica Fratelli Tutti, nos ha dado un mensaje maravilloso al mundo entero, en ese trato digno y en ese camino para construir la paz. Hay una frasecita, quizás no es la más acorde aquí, pero la recuerdo con alegría, porque el Papa dice: si todos tuviéramos techo, tierra, techo y trabajo, sería el verdadero camino hacia la paz. Tierra, techo y trabajo, para que haya una dignidad y para que haya una mayor igualdad. Lastimosamente, esta desigualdad y esta falta de dinero nos ha hecho mucho daño a todos. Y entonces hablamos bellamente de fraternidad, hablamos de reconciliación y de perdón, pero en el fondo hay un afán de poder y de dinero que nos dificulta ir al encuentro del otro. Realmente muy agradecidos estamos con Monseñor Aristizábal, que además, pues él a su vez nos dijo que este tipo de espacios como el que pudimos proveer de alguna manera con el conversatorio interreligioso, con un sentido evangélico, debe seguir estableciéndose para allanar el camino a la fraternidad. Y qué lindo que él hablaba de manera evangélica, o digamos, no sé cómo lo interpretas tú también, Hernán, pero para mí fue muy llamativo que hablara como del tema evangélico y pues estábamos frente a otras personas de otras, denominaciones religiosas, o sea, súper abierto, ¿no? Incluso habló de Jesucristo, pero con tal respeto que creo que todos comprendieron por qué lo mencionaba y en ningún momento, digamos, se pisaron entre sí, sino por el contrario, había mucho respeto. Incluso no sé si recuerdas que el profesor Pekel felicitó al Sheikh Tayel por el curso del Ramadán, que en ese momento iniciaba, ¿recuerdas? Así es. Fue realmente muy bonito ver como la calidez entre todos, ¿no? También, pues, innegable que gente de esta altura nos dé un ejemplo, ¿no? Nos dé un ejemplo de cómo debemos interesantísimo, comportarnos. porque uno tiene la idea de que los líderes de pronto exacerban los ánimos y son Así los es. que hacen que, pues sí, puede que haya algo de eso, porque también es verdad que dentro de los mismos musulmanes hay diferentes tendencias, entre los mismos judíos, aún dentro de nosotros mismos los católicos, por no decir de otras denominaciones cristianas que no estaban dentro del conversatorio porque solamente estaban, digamos, como decíamos nosotros, ¿no? Pues los hijos de Abraham, de las religiones que están instituidas,
según nosotros, pues, como lo hemos conocido en los estudios de la Iglesia Católica, pues aceptado solamente el catolicismo, el islamismo y el judaísmo, que sigamos son las 3 religiones como tal, que se llaman así, que son monoteístas. Finalmente, y como conclusión, todos los panelistas del conversatorio coincidieron en que el diálogo sereno, el conocimiento de los otros y el respeto sincero, así como sentir la voz de quienes profesan una fe, pueden lograr la convivencia en la diversidad. Eso es una condición necesaria para que una sociedad pueda vivir una paz verdadera. No es la tolerancia, sino el respeto, como decía nuestro amigo judío Marcos Pekel. Bueno, los invitamos de todas maneras a que consulten el texto completo del informe de Libertad Religiosa. Vamos a seguir hablando mucho de este tema de aquí en adelante, Hernán Darío. Ustedes nos van a seguir oyendo. Es nuestra responsabilidad. Trabajamos para la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre y por esta razón, o ACN en el mundo, Aid to the Church in Need, y por esta razón nosotros tenemos que seguir promulgando estos, digamos, esta carencia de libertad religiosa que existe en el mundo entero y cómo se están vulnerando, cómo se vulnera este derecho fundamental. En www.libertadreligiosaenelmundo.com pueden ver el informe completo. Y bueno, Hernán, Cierto, si quieres, nos despedimos y damos las gracias. sí, es como tú dices, Marinés, pues es nuestro deber y que podamos nosotros profesar nuestra fe también es una bendición, ¿no? Que muchas veces uno, digamos, desde la cierta comodidad que puede tener en nuestro país, bueno, en los países latinoamericanos en general, porque obviamente hay excepciones, pues uno ve como muy lejano todo ese tema de la persecución religiosa, en fin, pero en efecto es algo que ocurre y es importante tenerlo presente porque también nos corresponde saberlo, orar por eso y comprender que hacemos parte de esa iglesia también, ¿no? Muchas gracias, Marinés. Bueno, pues entonces, si Dios permite, nos escuchamos en una próxima emisión de Héroes de nuestro tiempo. Dios los bendiga.